Bueno, y en cuanto al audio de hoy, pues me complace comunicaros que vamos a disfrutar con la vida de Pasteur, un maravilloso científico que, bueno, aunque no dedicó su vida a la filosofía, no deja de ser un héroe del pensamiento, ya que sus ideas en realidad significaron un nuevo punto de referencia en medicina y en lo que a la lucha contra la enfermedad se refiere. En cualquier caso, vosotros ya sabéis que el proyecto del vuelo de Antares está dedicado a la divulgación tanto científica como filosófica, y esa es la razón por la que en nuestro podcast también hablaremos de las grandes figuras de la ciencia, pues que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Bueno, en cuanto que el audio es bastante extenso, hemos tomado la decisión de dividirlo en dos partes. Hoy os ofrecemos la primera de ellas y esperamos, por supuesto, que os guste y que pueda ser de vuestro agrado. Así que ya, sin más preámbulos, sin más presentaciones, os dejamos con la vida de Pasteur, primera parte. ...22 de diciembre de 1822. El reloj marca las 2 de la mañana cuando en la pequeña ciudad de Toul, al este de Francia, en una casa pequeña, situada en el barrio más humilde de la localidad, viene al mundo Louis Pasteur. Es hijo de Jean-Joseph, un ex sargento del ejército napoleónico, y de Jeanne, una joven de la familia Gauguin, originaria de la zona. Escuchad el llanto del pequeño Luis. Casi se podría pensar que es un signo de protesta, de rebeldía, contra el dolor, contra el sufrimiento, contra la muerte, esos grandes enemigos de la humanidad. Es el llanto que simboliza la lucha, la cruzada contra la enfermedad en la que convertirá su vida. Luis es el segundo hijo de la pareja, que poco después de su nacimiento se trasladará a la comarca del Marnoz, donde la familia de Jeanne tiene su hacienda. Es allí donde Luis pasa los primeros años de su vida, el lugar donde además vienen al mundo otras dos de las hijas del matrimonio Pasteur, dos pequeñas que completarán la familia en las que transcurre la infancia del futuro científico. Os hablaba de la infancia de Luis, de sus primeros años. Es un tiempo feliz para él. Los días transcurren en torno al trabajo en la finca familiar. Jean-Joseph, su padre, es un hombre orgulloso, pero también honesto. Hace relativamente poco tiempo que ha abandonado los días de gloria que le han proporcionado su pertenencia al ejército francés. Pero a pesar de eso, él no ha tenido reparo alguno en trabajar, primero de curtidor y ahora de campesino. Cuando llegan las noches, al calor del fuego, Jean-Joseph narra con emoción a sus pequeños distintos episodios de las guerras napoleónicas. Son historias llenas de misterio, de aventura, de heroísmo. Historias que, por supuesto, hacen soñar a Luis. Episodios que van inculcando poco a poco en su pequeño corazón las semillas del honor, del compromiso, del trabajo. Poco tiempo después, los Pasteur cambian de nuevo de residencia. Jean-Joseph acaba de ver una oportunidad que, si se concreta, puede mejorar, ampliar las perspectivas de su oficio de curtidor y dar así de paso un nuevo impulso a la economía familiar. Una curtiduría con todas sus instalaciones preparadas se ofrece en alquiler. Por si fuera poco, el lugar es inmejorable. Se encuentra a las afueras de Arbois, a escasos metros de un río que resultará esencial para el trabajo de curtir pieles, ya que allí deben ser sumergidas. Jean-Joseph no se lo piensa más. Parte inmediatamente para la pequeña localidad que va a convertirse en el lugar donde la familia se instala
de manera definitiva. En su mente hay una sola idea: trabajar. Trabajar para poder decir un día no muy lejano que es dueño de esa curtiduría, de la curtiduría de agua. Su carácter le va a ayudar. Como ya os he dicho, Jean-Joseph es un hombre trabajador, reservado, no muy dado a las relaciones comunales. Su vida se reduce prácticamente a la familia y al trabajo. El pequeño Luis toma nota, aprende de su padre, de su laboriosidad, de su dedicación, también de su tenacidad. Empieza a intuir que otros de los sueños de su padre es darle eso que él no ha podido tener: una formación digna, una instrucción decente, con el fin de que tal vez, pues un día él pueda ocupar un puesto de provecho en la sociedad de la época. Quizá, ¿por qué no?, maestro de escuela. Así pues, queridos amigos, la personalidad de Luis se va formando a partir de ese modelo que es su padre, del ejemplo de una familia en la que la virtud siempre tiene un lugar reservado, un lugar que no admite discusión. No son tampoco demasiadas las personas que visitan la casa de los Pasteur. Tal vez, es posible, se deba al hecho de que está a las afueras de la ciudad. De esta forma, Luis comparte juegos con un grupo reducido de amigos. Buenos amigos, pero un grupo reducido. Laguerre, Purcell, Guillemin, Coulon. Miradles, ahí están. Les encanta permanecer durante horas en el taller de Jean-Joseph, jugando con residuos de pieles. Organizan expediciones también al río, en el que se divierten de mil maneras. Sin embargo, hay algo que Luis no soporta. La verdad es que no le gusta cuando sus amigos hieren algún pájaro o algún pequeño animal por la simple razón de divertirse. Entonces, en ese momento, en ese instante se marcha caminando hacia la sombra de algún árbol con gesto de tristeza, de duda, con el pesar en el rostro. No le gusta ver cómo sufren los seres vivos. Es algo que desde muy pequeño lleva dentro. Las distracciones de nuestro joven amigo, son las propias de un niño de su edad. A pesar de todo, hay algo que suele ocupar buena parte de su tiempo libre. El tiempo libre que las tareas escolares le dejan. A Luis le encanta pintar. Así, entre sus pinceles pasa tardes enteras y va surgiendo de esta manera una interesante colección de retratos, un género que constituirá su especialidad como artista. La escuela es otra de sus distracciones preferidas. Parece extraño para un niño, pero a Pasteur le encanta la escuela. Luis tiene suerte además. Su maestro es un joven profesor, vocacional, alguien que realmente ama la enseñanza. Alguien que va a dejar en Pasteur una huella indeleble. El profesor, por cierto, aplica en el aula un novedoso método de enseñanza. Él divide la clase en grupos dirigidos por varios de los alumnos más aventajados. El deseo de Luis, su anhelo, es convertirse en guía, en referencia, en monitor de uno de esos grupos. A ello orienta todos sus esfuerzos. De esta manera, el tiempo va dictando su monótona e innegociable sintonía. Poco a poco pasan los años para Luis y su familia. Cada tarde, mientras regresa a casa caminando entre un entorno de incomparable belleza, no puede dejar de admirar el misterio de la vida, el palpitar de la multitud de corazones escondidos entre las sombras del bosque, los intensos colores de la vegetación que acompañan sus pasos. Más tarde, de nuevo en casa, suele dedicar siempre, casi todas las tardes, un rato a la lectura para relajarse. Los libros de historia son sus preferidos, quizá por la influencia de esos relatos que su padre le cuenta. En ellos, en esos libros de historia, descubre momentos, escenas, pasajes memorables, muchos de los cuales sigue compartiendo con su padre una vez que ha caído la noche. Es curioso, pero Luis no destaca como alumno. Hemos dicho que le gusta la escuela, sí, es verdad, pero sin embargo no destaca como alumno, sus calificaciones tampoco son brillantes. Es uno más, uno del montón, podríamos decir. En cualquier caso, sí que tiene algo especial.
hace gala de cualidades como la reflexión, la atención, el interés. Su profesor comprende enseguida que la lentitud que a veces muestra su alumno no es producto de la pereza. Al contrario, es fruto de un cuidadoso análisis ante la mayoría de cuestiones y problemas. Es más, entiende que esas son virtudes que con el tiempo le pueden abrir camino en el contexto del estudio. Tal vez por eso, profesor y alumno pasean y conversan en los recreos. Romanet, el maestro, ese es su nombre, trata de convencer a Pasteur de la necesidad de proseguir sus estudios en la Escuela Normal de París. No ignora que su joven pupilo tiene posibilidades. Por ello, se pone en contacto con la familia. Quiere expresarle sus conclusiones. Una mañana se produce la reunión. Mientras Romanet habla, Jean-Joseph, el padre de Luis, escucha serio, circunspecto. ¿Cómo no? Le gusta la idea de ver a su hijo estudiando en París, pero por otra parte no quiere separarse de él. Tiene solo 16 años. El dinero, por si fuera poco, es otro problema. Sin embargo, Romanet insiste. El dinero no tiene importancia, no es problema en París. Allí hay una pensión que administra el señor Barbet, conocido suyo, y sus precios son muy económicos. Además, uno de los amigos de Luis, Jules Bercel, también irá. De esta manera nuestro protagonista no estará solo. Al final, estos argumentos inclinan la balanza, doblegan finalmente la voluntad de Jean-Joseph. Es así como unas semanas después, una fría, una triste mañana de diciembre de 1838, los dos jóvenes parten entre la niebla hacia la capital parisina. Ahí vemos a los padres de Luis, a sus hermanas, a la familia Bercel, rostros tensos, tristes, lágrimas apenas escondidas. La diligencia ya marcha perdiéndose poco a poco hacia la bruma. La llegada a París, como no, es dura, fría, difícil de asumir para alguien que siempre ha estado en contacto cercano con la familia, rodeado de naturaleza. La verdad, para qué vamos a decir otra cosa, es que Luis no está preparado. Echa de menos su casa, su mundo, su familia. El dueño de la pensión, el señor Barbet, tiene experiencia y pronto comprende que algo no va bien. Pasteur no puede dormir por las noches. Durante el día, la nostalgia, la pena, la melancolía se adueñan de su espíritu. Barbet se pone en contacto con el padre de Luis. La reacción no se hace esperar. Una mañana, mientras el joven descansa en su habitación, es avisado de que alguien quiere verlo. Cuando baja, la sorpresa, la incredulidad tal vez, se reflejan claramente en su gesto. Su padre está frente a él, y además sus palabras no admiten ninguna duda. He venido a buscarte. De esta manera, amigos, Luis Pasteur regresa a casa, a Arbois. Allí va a recobrar fuerzas, a rehacer su ánimo, sus convicciones. En casa, por supuesto, no hay reproches, todo lo contrario. Luis vuelve a retomar sus pinceles para dibujar todo aquello que le resulta familiar, cercano, próximo. Mi gente, como él dirá. Poco a poco, la ilusión, la fuerza van retornando a su ánimo. Unos meses más tarde, con ese ánimo repuesto, nuestro amigo decide continuar sus estudios de bachillerato en la cercana ciudad de Besançon. Está solo a 48 kilómetros de Arbois. Eso es una ventaja, está relativamente cerca de casa, claro. Lo genial de la idea es que Besançon tiene además un mercado donde el padre de Luis puede poner en venta sus pieles todos los domingos. De esta forma pueden encontrarse semanalmente. A pesar de todo, Luis no olvida. Tiene dentro una pequeña espina, la de haber fracasado en su intento de estudiar en París. Y la verdad es que vamos conociendo el carácter del joven Pasteur, un carácter hecho a raíz de la influencia que su padre ejerce en él. Por eso podemos decir que Luis no va a parar, no va a descansar hasta que consiga su objetivo.
Sin embargo, ese objetivo tendrá que esperar algunos años aún. En Besançon estudia atentamente las lecciones de Daunas, su profesor de filosofía. Su pasión estimula la de Pasteur, su ansia por aprender, por estudiar, por descubrir cosas nuevas cada día. Se aplica al estudio y además organiza su tiempo de manera férrea para lograr buenos resultados. Trabaja sin descanso durante la semana y, claro, espera con ilusión la llegada del domingo para ver a su padre, para contarle sus progresos. Todo empieza a funcionar en Besançon. Allí conoce además a un amigo con el que compartirá inquietudes e ilusiones a lo largo de toda su vida, Charles Chapuis. De esta forma, va transcurriendo el curso escolar y al fin llega el día del examen de graduación. Mirad, amigos, ahí tenemos al joven Luis ante el tribunal que va a examinarlo. 3 severos jueces le miran desde su lugar de privilegio. Empiezan las preguntas. Pasteur, nervioso, se defiende en griego, también en latín, pero en historia y geografía sus respuestas son mejorables. Afortunadamente en ciencias, el estudiante muestra buen nivel. El 26 de agosto de 1840, Louis Pasteur consigue el título de bachiller en letras. A pesar de todo, no está satisfecho. Los resultados son claramente mejorables, como os he dicho. Están muy lejos de ser brillantes. En cualquier caso, el carácter del joven se asemeja al de su padre, ya lo sabéis. Constancia y trabajo. Fragua y temple es una especie de lema que él siempre mantendrá en su vida. Nunca rendirse. De esta manera los resultados tendrán que llegar. Octubre de 1840. El Real Colegio de Besançon inaugura el curso de Bachillerato de Ciencias. Pasteur se aplica a las clases de física, de química. Es muy importante para él conseguir el título de bachiller en ciencias porque se precisa para entrar en la Escuela Normal de París, que es su siguiente paso. Sin embargo, cuando acude a Dijon para hacer el examen, recibe un nuevo revés. Es consciente de que no le ha salido demasiado bien, quizá los nervios le han vuelto a traicionar. A los pocos días regresa para ver los resultados. La mala noticia, no por esperada, es menos dolorosa. Ha suspendido. Es necesario entonces regresar a Besançon y repetir curso. Así que ya veis cómo el temperamento, ese carácter del que tanto os hablo, es puesto una vez más a prueba. Pero Pasteur no decepciona. El sacrificio, el esfuerzo, la insistencia son sus armas. Las cualidades de Luis además no pasan desapercibidas para los demás. Lógico, ¿no? Tal vez no sea brillante, pero es un joven asombrosamente trabajador, responsable, coherente. Por eso el rector del colegio de Besançon, el señor Repecot, llama a Luis a su despacho. Cuando nuestro protagonista entra en ese despacho, las dudas, las preguntas, los interrogantes le asaltan. Quizá haya hecho algo mal, tal vez haya cometido alguna infracción, pero entonces Repecot le sorprende con una propuesta. Quiere que sea profesor auxiliar. Así es, amigos, como en 1841 encontramos a Pasteur dedicado parcialmente a la enseñanza y ganando algunos francos. Compagina esta actividad con un año de estudios de altísima exigencia. A las 4 de la mañana está en pie para estudiar. Se acuesta a medianoche. Por el camino, sus peleas con las matemáticas. Lo cierto es que el trabajo da resultados. Y así, el 13 de agosto de 1842, obtiene su título de bachiller en ciencias. Pero eso sí, los resultados siguen sin ser los que Pasteur espera. De regreso a Besançon, redobla sus esfuerzos. Es necesario preparar el examen de acceso a la Escuela Normal de París. Sigue mejorando. Aprueba la primera parte del examen, pero en la lista que aporta la Universidad de Dijon ocupa el 15º lugar entre 22 candidatos. Renuncia entonces a realizar la segunda parte del ejercicio. En realidad no quiere ingresar en la institución parisina por la puerta de atrás. Octubre de 1842. Pasteur se va a París. De nuevo lo va a intentar. Tras reunirse con su padre, ambos han decidido que es una buena idea viajar a la capital francesa con el fin de seguir preparando
su ingreso en la escuela normal. Un año de adaptación en París puede ser esencial a la hora de encarar en un futuro más o menos próximo sus estudios superiores. El Pasteur que llega ahora a la ciudad del Sena es un joven muy distinto a aquel chiquillo que años antes no pudo soportar la separación de la casa familiar. Estamos ante alguien maduro, capaz, seguro de sí mismo, alguien forjado en la lucha, en las adversidades. Por eso la ciudad que descubre ahora no le desconcierta, no le deprime. Barbet, el dueño de la pensión en la que se hospedó años antes, lo recibe con ilusión. El asunto económico vuelve a zanjarse con presteza. Luis pagará solo una tercera parte de lo estipulado. A cambio, entre las 6 y las 7 de la mañana, dará clases a los jóvenes que viven en la residencia. Todo lo que tiene relación con Pasteur mejora. No pasan muchos días antes de que el internado en el que vive el futuro científico deje notar su presencia. Está pendiente de todo. Se involucra en el buen funcionamiento de la residencia. Barbet es consciente del trabajo de Luis. Pronto no le permite pagar ni un franco por su estancia allí. Nuestro protagonista puede entonces, además, ahorrar algunas monedas. Una vez más, el año va a ser intenso. El joven se matricula en el Colegio de San Luis para preparar su ingreso en la escuela normal. Pasteur no se permite un respiro. Da clases, ayuda a Barbet, aprovecha hasta el último minuto del día. Como las clases en el Colegio de San Luis empiezan tarde, además utiliza las primeras horas de la mañana para ir a la Sorbona. Quiere escuchar las clases de Jean-Baptiste Dumas, uno de los químicos más brillantes de la época. Sus clases le gustan, le apasionan, hasta el punto de que acaba sintiendo auténtica devoción por el maestro. Esa influencia va a ser clave en Luis. Seguramente es él quien indirectamente va a provocar que Pasteur se decida por la investigación química en lo que a su futuro profesional se refiere. Chapuis, el amigo de Luis, consigue muy de vez en cuando alejarlo de los libros, alejarlo de los estudios. En esas contadas ocasiones tienen la oportunidad de visitar la ópera, los museos, las viejas iglesias, quizá pasear por las calles de París, pero nunca pasa demasiado tiempo antes de que nuestro protagonista regrese a sus quehaceres habituales. Por fin, amigos, en el año 1843, ahora sí, en su segundo intento, con poco más de 20 años, Pasteur ha sido admitido en la escuela normal. Ocupa el puesto número 4 de la lista. Poco a poco parecería como si a partir de ahora fueran encontrando sentido todos los esfuerzos que ha realizado a lo largo de su vida. El puro empeño, el trabajo, la dedicación le van a otorgar en última instancia esa brillantez que siempre se le ha resistido. Tal es la pasión que nuestro amigo tiene por el estudio, por el conocimiento, por la ciencia en general, que pues llega a la escuela normal antes de que se inicie el curso. Pide permiso para instalarse y empieza a frecuentar la biblioteca. Se pasa allí horas y horas. Desde ese momento nada ni nadie puede apartarlo del trabajo. 12 horas diarias dedica al estudio. Los domingos va a la residencia de Barbet para seguir con sus clases particulares. Se apunta a seminarios. Abarca todo lo que puede y más, ¿no? La única diversión que reconoce es el trabajo. Y todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida, todo lo que cada día sigue aprendiendo, se va situando, colocando, encontrando sentido dentro de su mente. Es así como poco tiempo después realiza su primer experimento. Un experimento que le causa especial orgullo. Ese experimento tiene como resultado la obtención de 60 gramos de fósforo. Así, amigos, entre los libros, el laboratorio, transcurren sus primeros años en la escuela normal. En 1846 aprueba las oposiciones de física, pero desestima su nombramiento de profesor para un colegio de la localidad de Tournon. Lo desestima porque, aunque le gusta la enseñanza, la verdad es que no es su vocación. Su verdadera pasión, su interés, sus prioridades pasan por el trabajo de investigación en el laboratorio. Es ahí donde le gusta estar, donde profundiza en los misterios de la química de la mano de Jérôme Ballard. Sin embargo,
La llegada de Auguste Logan, profesor de bioquímica de la Universidad de Burdeos, es para Pasteur esencial, clave, de primera importancia. No en vano estamos ante uno de los guías intelectuales de nuestro protagonista. Con él colabora en nuevos proyectos. Se interesa especialmente por el estudio de la cristalografía. Louis se da cuenta de que el análisis de los cristales puede ser muy relevante para el estudio de la química. Produce entonces una serie de combinaciones que cristalizan fácilmente. Nos referimos al ácido tartárico y sus cristales, los tartratos. Este ácido y otro llamado racémico van a ser tema, como veréis, de estudio para nuestro amigo durante los próximos años. En cualquier caso, muy pronto Pasteur va a tener que continuar solo sus investigaciones. Logan ha sido llamado a la Sorbona y hay ofertas que no se pueden rechazar. Por eso, como os decía, él sigue trabajando en solitario. Está muy centrado ahora en sus tesis doctorales, una sobre química y otra sobre física, tesis que dedicará a su padre y a su madre respectivamente. De esta manera, en agosto de 1847 consigue su título de doctor en ciencias. Ahí le vemos orgulloso, contento, satisfecho, recogiendo el diploma que acredita su doctorado. Los frutos empiezan a llegar, por fin, a las manos del científico. Ahora que ha conseguido su doctorado en ciencias, Louis redobla con renovada ilusión, podríamos decir, sus investigaciones. Los estudios sobre el ácido tartárico y racémico, ácidos encontrados y además identificados en los toneles de vino ya desde principios del siglo XIX, le van a conducir hacia el estudio del dimorfismo, es decir, hacia el análisis de la propiedad de ciertos cuerpos de cristalizar de dos maneras distintas. Ahora después lo vamos a ver. Sin embargo, un hecho triste, grave, muy difícil de asumir por Louis, detiene momentáneamente sus actividades. Abril de 1848. Pasteur recibe una carta. Cuando llega al final de la misma hay algo que le sorprende, que le inquieta, que le preocupa. Su madre cierra la carta, lo que no es habitual. Además lo hace con un tono, con palabras que no presagian nada bueno. Pasteur las relee una y otra vez. Mi querido niño, te deseo un buen año. Cuida tu salud, que nada te cause pena. En la vida no hay más que quimeras. Adiós, mi querido hijo. Esa noche, Pasteur duerme con el corazón encogido. Los malos presagios no tardan en materializarse, en cumplirse. Mayo de 1848. Louis viaja de manera urgente a Arbois, ante la noticia del gravísimo estado de su madre. Cuando llega, es ya demasiado tarde. Ella se ha marchado para siempre. A pesar de todo, pocas semanas después, nuestro protagonista vuelve a París. La vida, el trabajo, tiene que seguir. Sus investigaciones le esperan. Como os contaba, sus trabajos sobre dimorfismo le preocupan, casi le obsesionan. Parece que el ácido tartárico se presenta de dos formas con idéntica composición molecular, pero con propiedades diferentes. Una de las formas, los cristales del ácido tartárico, tienen la propiedad de polarizar, es decir, de desviar la luz hacia la derecha. Sin embargo, la otra forma, el paratartárico o racémico, no tiene esa propiedad. Resulta inactivo ópticamente, y eso constituye un auténtico misterio. En este contexto, los trabajos de Louis van a ser fundamentales para aclarar las cosas. Pasteur investiga, somete el ácido a un exhaustivo análisis, comprueba entonces que los cristales del ácido tartárico son todos iguales, pero los del ácido racémico, sin embargo, son de dos tipos. Unos son como los del ácido tartárico, pero otros son imágenes especulares de los primeros, es decir, como si metafóricamente fueran guantes de distintas manos. Pasteur enseguida comprende que el racémico presenta una mezcla en proporciones iguales de isómeros especulares del ácido tartárico. Isómeros que presentan actividad óptica en direcciones opuestas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que unos cristales desvían la luz polarizada hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Por eso se neutralizan entre sí y así la mezcla resulta inactiva ópticamente. En cualquier caso, lo interesante de estas investigaciones
Es el descubrimiento de que las moléculas orgánicas pueden presentarse de dos formas. Pueden ser destrógiras o levógiras. Este reconocimiento va a tener como consecuencia inmediata la aparición de nuevas, incluso si queréis revolucionarias ideas acerca de la estructura de las sustancias químicas. Así pues, amigos, la conclusión a la que llega nuestro protagonista en lo que se refiere a la relación entre el ácido tartárico y racémico es que las sales de este último se pueden separar en dos clases de cristales, cada una integrada por isómeros levógiros y destrógeros. Isómeros cuyas formas microscópicas son imágenes especulares entre sí. Por los mentideros científicos de la capital francesa, pronto circula el rumor del descubrimiento del joven Luis. Sin embargo, la Academia de Ciencias duda de los resultados del mismo. El ambiente que domina es excesivamente conservador. Cuesta asumir los planteamientos novedosos, originales, atrevidos. Uno de los que manifiesta quizá una actitud más crítica a las conclusiones de Pasteur es Jean-Baptiste Biot, científico de cierta edad y de criterios relativamente inamovibles. Biot considera inaceptable que un joven haya llegado a semejantes conclusiones, más que inaceptable, diríamos improbable. Pero ya sabemos que Pasteur no acepta fácilmente las negativas, por eso no tarda en escribir a Biot. Le solicita una entrevista. El viejo profesor, un hombre de 74 años, accede a la reunión. Accede porque, por encima de prejuicios, es un verdadero científico. El ansia de verdad, de saber, le puede. Así, pocos días después, se reúne con nuestro protagonista. Invitado por Pasteur, Biot no se limita a observar, sino que participa en la demostración. Los resultados no dejan lugar a las dudas. En ese momento, Biot, conmovido, se dirige a Luis casi con lágrimas en los ojos. «Hijo mío, he amado tanto la ciencia que esto me hace palpitar el corazón». La vanidad de Biot queda pues en un segundo plano. A partir de ese momento, elogia al joven, se convierte en su padrino científico. Le propone para su ingreso en el Instituto de Francia. Se ofrece como valedor del trabajo de Pasteur ante la Academia Francesa. El nombre del joven químico empieza a ser conocido entre la élite científica de Francia. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Ya sabéis que Pasteur ha probado hace relativamente poco las oposiciones de física. Eso significa que también tiene ciertas obligaciones. En concreto, el Ministerio de Instrucción Pública exige que se cubran los puestos vacantes. Pasteur debe despedirse del laboratorio, su verdadera pasión. Le acaban de asignar la cátedra de física del Liceo de Dijon. Afortunadamente para él, sus amigos, algunos ya ciertamente influyentes, realizan oportunas gestiones. Así Luis obtiene una plaza de profesor suplente en la Universidad de Estrasburgo. Allí posee al menos un pequeño laboratorio a su disposición. Enero de 1849. Pasteur llega a Estrasburgo. La recepción, el recibimiento es excelente. Su primera impresión no puede ser más positiva. A su llegada, Luis es presentado a Monsieur Logan, el rector de la Academia de Ciencias. Logan no va a tardar en invitar a Luis a su casa. La visita se produce el primer domingo de su estancia en Estrasburgo. La familia Logan acoge a nuestro protagonista con calidez, con hospitalidad, incluso con cierta admiración. Pasteur ya no es un desconocido en el contexto científico, y por si fuera poco, su conducta intachable, impecable, moderada, le precede. Luis se siente como en casa. Además, hay alguien allí que llama inmediatamente su atención, Marie, la hija de Monsieur Logan. Y es que en la vida de nuestro protagonista ha llegado el momento para el amor, queridos amigos. Este surge con fuerza, impetuoso, casi arrogante en el corazón de Luis. Por eso, apenas 15 días después de su llegada a Estrasburgo, remite con mano temblorosa una carta a Monsieur Logan. En ella le solicita formalmente la mano de su hija. En realidad, solo el reconocimiento, la fama de hombre recto que precede a Pasteur le permiten aspirar al amor de Marie. Algunas de las líneas de la carta que escribe están llenas de emoción, de franqueza. Reconoce ante el padre de su futura mujer que no cuenta con abundantes recursos y que solo puede ofrecer a su hija un buen corazón y la promesa de una vida basada en el amor y la fidelidad. Es suficiente.
El 29 de mayo de 1849 suenan campanas de boda. Luis y Marie se casan en la iglesia de Santa Magdalena. Pero no todos son acontecimientos positivos para Pasteur. La situación política en Francia es convulsa, difícil, casi caótica. Luis Felipe I de Orleans se acaba de ver obligado a huir de París buscando refugio en Inglaterra. En Francia se proclama de nuevo la República. Los enfrentamientos en las calles son constantes, persistentes, de extremada dureza. En uno de ellos, 10.000 trabajadores franceses son muertos a manos del ejército. En un intento desesperado por poner orden, entre tanto horror, Luis Napoleón Bonaparte es nombrado presidente. Es entonces cuando algunas leyes se van a endurecer. Se pide a los profesores que juren fidelidad a Napoleón Bonaparte, que en 1852 es nombrado emperador con el nombre de Napoleón III. La intervención del nuevo gobierno llega hasta la imposición estética. Se prohíbe a los docentes usar barba, ni que decir tiene que Pasteur se niega a aceptar tales mandatos. Además, por si fuera poco, sabe que sus modernas ideas sobre ciencia, sobre religión, pueden costarle su puesto, acelerar su destitución. Su suegro es el primero en caer. Se le traslada a Châteauroux como forma de presión. La medida surte efecto. Monsieur Logan renuncia a su cargo y se retira. Pide ser apartado de todo cargo público. Pasteur ha apoyado a la República, pero comprueba decepcionado cómo día a día la intolerancia, la represión, la falta de libertad se apoderan de su querida Francia. Quizá, queridos amigos, el hecho de que Pasteur sea profesor suplente es el único hecho que le salva de la largada de la férrea mano del poder. Sin embargo, y a pesar de todo este ambiente convulso, también hay tiempo para la alegría, para la esperanza en la vida de Luis. En abril de 1850 es padre por primera vez. Nace su hija Jeanne. Un año y medio después, viene al mundo Jean-Baptiste, su único hijo varón. La situación política en París es convulsa, pero lejos de ella, inmerso en la vida sosegada de provincia, es feliz. Disfruta de la familia y de su trabajo en el laboratorio. Agosto de 1852. Estamos en un momento importante para Pasteur. En París conoce a Mr. un científico alemán que comparte inquietudes con nuestro protagonista. Pasteur le confía sus dificultades, sus problemas para seguir con los experimentos. Lo cierto es que la principal dificultad es que no consigue obtener artificialmente ácido racémico. Entonces Mr. le informa de que en Alemania, en Sajonia, hay un industrial que puede serle de ayuda en esta cuestión. Luis no se lo piensa. Inmediatamente decide partir para Alemania. Su equipaje escaso, lo mínimo para asearse, cambiarse de ropa y, eso sí, amigos, su maletín. Un maletín con muestra de cristales para comparar con aquellos otros que pueda encontrarse en su viaje de investigación. Incansable, imperturbable, inasequible al desaliento, Pasteur cruza Europa. Leipzig, Dresde, Friburgo, Viena, Praga. Visita laboratorios, universidades, fábricas, anota cada dato, cada descubrimiento o cada información que pueda serle útil. En la fábrica de Fickenster, nombre del industrial de Sajonia que ha ido a visitar, comprueba que el ácido racémico surge durante el proceso de refinación de algunas sustancias. Poco tiempo después, sin solución de continuidad, sin tiempo para el descanso, regresa a Francia, a Estrasburgo. Su vuelta coincide con el momento en el que Napoleón III acaba de ser nombrado emperador. A pesar de todo, ya os he comentado que allí, en la tranquilidad de su laboratorio, Pasteur tiene tiempo de ensayar, de rectificar, prueba una y otra vez, y por fin, en enero de 1853, se dirige a Biot mediante un telegrama. El telegrama dice lo siguiente: transformo ácido tartárico en ácido racémico. El descubrimiento le vale a Pasteur el premio convocado por la Sociedad de Farmacia de París. Obtiene entonces una importante suma de dinero. Una buena parte del ingreso lo invierte en la renovación de su laboratorio. Hemos comentado que el ansia de saber, de conocer, de descubrir los secretos de la naturaleza
no tiene límites para nuestro amigo. Con apenas 30 años se ha convertido en un científico importante, casi en una celebridad, en alguien admirado, no solo en los círculos científicos de Francia, sino también de Europa. Septiembre de 1854. Pasteur acaba de ser padre por tercera vez. Ha nacido su hija Cécile. Otra maravillosa noticia para nuestro amigo. Poco tiempo después, es nombrado decano de la Facultad de Ciencias de Lille. Allí se traslada con su familia. El nuevo destino de Louis es muy importante. Ya veréis que va a jugar un papel esencial en su carrera, porque la región se caracteriza por la fabricación del alcohol de remolacha y cerveza. Pasteur acaba de llegar indirectamente al misterio de la fermentación. Pronto los industriales, conocedores de la fama de Pasteur, los empresarios de la zona, recurren al científico. Tienen serios problemas con la obtención del alcohol de remolacha y cerveza. En ocasiones, sin que se sepa por qué, este se vuelve agrio, de mala calidad. Claro, esto supone importantísimas pérdidas para ellos. Todos conocen los efectos de las fermentaciones, pero el problema es que no saben cuáles son ni las causas ni la manera de controlar esa fermentación. Louis no tarda en ponerse manos a la obra. Marcha a las fábricas, allí observa, analiza y solo cuando dispone de datos suficientes se encierra en su laboratorio para seguir con la investigación. Pronto, su trabajo le inclina de manera brillante hacia una idea, la de abordar la fermentación desde la perspectiva de la vida. Es un planteamiento novedoso, pero él piensa que en el proceso interviene un microorganismo vivo, el fermento, responsable de la producción del alcohol, y es curioso, pero él cree que es un germen vivo. El planteamiento de Pasteur es entonces claro, contundente y de consecuencias impensables. El fermento no es materia muerta, sino un ser vivo en proceso de organización, de desarrollo, de crecimiento. Louis se da cuenta de que esos gérmenes, de que esos organismos vivos deben ser clasificados en un nuevo tipo de fauna. Sin pretenderlo, eso sí, pero al fin y al cabo Pasteur está acercándose a un apasionante y peligroso mundo, el de las bacterias. En cualquier caso, sus estudios obtienen pronto resultados. Comienza con la investigación sobre la fermentación de la leche, la investigación sobre el fermento que causa su sabor agrio. En 1857 expone ante la Sociedad de Ciencias de Lille sus conclusiones sobre la fermentación láctea. Además, sus reuniones con los empresarios de la zona se suceden. Son encuentros importantes, fundamentales, casi trascendentes, diría yo. Pensemos que la mala fermentación del vino, de la cerveza, causante de su sabor agrio, ocasionaba pérdidas de millones de francos a los industriales de la zona. En esos encuentros, Pasteur expone a los empresarios sus conclusiones y les dice que en el proceso de fermentación puede aparecer una levadura diferente, distinta, una levadura que agria el vino. Como hablamos de organismos vivos, es fundamental matar esa levadura. Para ello, una vez que se forme el vino o la cerveza, es preciso calentarlo suavemente para acabar con cualquier resto de levadura que pueda arruinar el proceso. Posteriormente, se procede al sellado de las cubas para evitar su contacto con el entorno. Claro, en un primer momento, los industriales se quedan asombrados. Los empresarios de la zona están perplejos, casi escandalizados por la propuesta de Pasteur. Pero cuando tras las primeras pruebas verifican que la calidad del producto es excelente, ya no vuelven a dudar de los consejos del científico. Este, como podéis ver, sigue superando pruebas, obstáculos, sigue poniendo la ciencia al servicio del ser humano. Diciembre de 1857. Pasteur, nuestro protagonista, vuelve a París. Acaba de ser nombrado administrador de la Escuela Normal y director de los estudios científicos de la institución. Poco después nace su cuarta hija, María Louise. Sin embargo, queridos amigos, las cosas van a empezar a cambiar y no precisamente para la bien.
daría la impresión de que la muerte empieza a ser consciente de que en la especie humana ha aparecido alguien capaz de plantarle cara. Quizá por ello, esta ataca con sus absurdas, con sus terribles e injustas armas. La muerte va a sembrar, va a marcar la vida de Pasteur con su terrible figura. Agosto de 1859. Jeanne, la hija mayor de Louis, enferma de tifus. Este parte inmediatamente para Arbois, pero cuando llega, su hija ya no está. Se ha marchado para siempre. Allí, mientras se despide de ella, mientras le da el último adiós, con lágrimas en los ojos, Pasteur aprieta las manos con rabia, con odio, casi con desprecio hacia esos enemigos de la humanidad que son el dolor, el sufrimiento y la muerte. Metafóricamente, podríamos decir que la muerte siente por primera vez sobre sí el peso de su propia sombra. Pasteur acaba de declararle la guerra, una guerra sin cuartel, sin reservas, sin límite de tiempo, una guerra cuyo relevo otros recogerán cuando él ya no esté. Mientras, frío y con determinación, Luis la mira a los ojos, es como si la muerte pudiera percibir el sabor de su propio miedo, la posibilidad de que algún día sea erradicada de la vida del hombre. Por tanto, hay que seguir trabajando. Los estudios que nuestro amigo ha realizado sobre la fermentación le llevan a entrar alrededor de 1860 en la discusión acerca de la generación espontánea, una antigua teoría biológica que defendía que puede surgir vida compleja de manera espontánea a partir de la materia inanimada. Según este planteamiento, los gérmenes aparecerían de manera espontánea ante determinadas condiciones. Bueno, en este contexto, las ideas de científicos como Juan Bautista Van Helmont siguen estando plenamente vigentes. Fijaos que Van Helmont había llegado a afirmar que con una camisa sucia y granos de trigo o trozos de queso se daban las condiciones adecuadas para que nacieran ratones. Esta afirmación hoy nos resulta totalmente sorprendente, pero se basa en la teoría de la generación espontánea, un planteamiento que, llevado a sus últimas consecuencias, permite sostener dicha afirmación, y un planteamiento que aún se aceptaba muy mayoritariamente en aquella época. Pero Pasteur sospecha. Él ha observado mucho y la organización, la estructura, la especificidad de las reacciones que se producen en el proceso de la fermentación le parecen incompatibles con el importante papel que el azar juega en la teoría de la generación espontánea. Hay algo que no encaja. Luis no cree en esa teoría. Hay que buscar otra explicación, otro argumento que explique la aparición de la vida bajo determinadas condiciones. A nuestro protagonista no le asusta enfrentarse a la opinión generalizada del mundo científico. Ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Por eso ese mismo año presenta a la Academia de Ciencias su trabajo sobre generación espontánea. El entorno científico vuelve a dividirse. Pasteur sugiere que los gérmenes se encuentran en el aire, de tal forma que hasta los líquidos con más probabilidad de putrefacción no se corrompen si se les preserva del mismo. En esta polémica, Luis encuentra un enemigo importante, duro, difícil de enfrentar, porque su peso en los mentidores científicos de la época es formidable. Hablamos de Félix Fouchet, una figura, un hombre, un naturalista, si queréis, que va a oponerse radicalmente a los nuevos planteamientos de Pasteur. Pero Luis es un verdadero científico, un hombre que sacrifica prejuicios, ideas y creencias en el altar de la verdad. Por ello, sin rastro de orgullo, no va a tardar en escribir a Fouchet. En esa carta, por supuesto de tono educado, amable, cordial, se esconde sin embargo una afirmación de un alcance filosófico, científico, incalculable. Cuando el destinatario lee la misiva, siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Algo en su interior le dice que su camino, que su actitud no es correcta. Con la carta entre sus manos, Fouchet repasa una y otra vez las contadas palabras que acaban de derrumbar su edificio gnoseológico.
su método científico. Le parece escuchar al propio Pasteur dirigiéndose hacia él con voz segura y firme. Las palabras son las siguientes: pienso, pues, señor, que hace usted mal, no por creer en la generación espontánea, ya que es difícil en una investigación semejante no tener una idea preconcebida, pero sí en afirmar su existencia de una manera rotunda. Pasteur, sin embargo, no da nada por supuesto. Tiene una idea, una intuición, cierto, pero trata de corroborarla a través de la experiencia, de la experimentación, del trabajo en el laboratorio. Una mañana, hierve caldo de carne y lo coloca en 2 matraces, en 2 recipientes en forma de S, también llamados de cuello de cisne. El cuello de esos matraces es cada vez más fino. Está pensado para que los microorganismos se queden en la parte baja del tubo sin interaccionar con el caldo. Claro, Pasteur no quiere cerrar los tubos, ya que los partidarios de la generación espontánea afirman que el oxígeno es básico para el surgimiento de la vida. Y él quiere derrotarlos en su mismo terreno, con sus condiciones, con sus mismas armas, si queréis. Los días se suceden y, tal como él pensaba, el líquido de los recipientes permanece inalterable. Pero, eso sí, basta con cortar uno de los 2 tubos para que el caldo se corrompa muy pronto, mostrando la presencia de microorganismos. La tesis de Louis se sigue confirmando. Los gérmenes que existen en el aire son la causa de la aparición de esos microorganismos en el medio fermentable. Julio de 1863. Pasteur es padre por 5ª vez. Acaba de venir al mundo su hija Camille. Desgraciadamente, este será uno de los últimos regalos que el destino, que el azar tendrá para con el científico. Ya veréis que las cosas, a partir de ahora y desde una perspectiva familiar, van a ir de mal en peor. Poco tiempo después, en concreto, en junio de 1864, la polémica acerca de la generación espontánea va a quedar zanjada de manera definitiva para aquellos que se dejan llevar por los hechos y no por los prejuicios. La Academia de Ciencias convoca una reunión en el Museo de Historia Natural de París. Allí acude Pasteur con las conclusiones de otro experimento. El científico presenta 3 recipientes llenos de agua y aire del Montanvert, una cima de los Alpes franceses. Con los recipientes en forma de S, Louis ha aislado el líquido de los gérmenes del aire. Los resultados, una vez más, claros, contundentes. El medio de los recipientes aparece límpido, incorrupto, sin la menor presencia de microorganismos. Sin embargo, en el cuello de otros de los recipientes se practica una abertura de menos de 1 centímetro. A los 3 días, la presencia de microorganismos es manifiesta. Como resultado, Pasteur pronuncia una conferencia en la Sorbona donde deja de una vez por todas clara y manifiesta su postura frente al problema de la generación espontánea. Mirad, ahí podemos verle, en la tarima, parece revestido de una dignidad especial, la de aquel que habla desde la sabiduría lejana al orgullo, la de alguien que no habla desde su interés, sino desde el interés de la humanidad. Escuchad sus palabras, son claras como la luna. He recogido mi propia gota de agua en la inmensidad de la creación, y he esperado, y la he observado, y la he interrogado, pero permanece muda, porque la he alejado y la sigo alejando de lo único que no le ha sido dado al hombre crear. La he alejado de los gérmenes que flotan en el aire. La he alejado de la vida, pues la vida es el germen, y el germen es la vida. Su vida se reduce prácticamente a la familia y al trabajo. El pequeño Louis toma nota, aprende de su padre, de su laboriosidad, de su dedicación, también de su tenacidad. Empieza a intuir que otros de los sueños de su padre es darle eso que él no ha podido tener, una formación digna, una instrucción decente, con el fin de que tal vez, pues un día él pueda ocupar un puesto de provecho
en la sociedad de la época. Quizá, ¿por qué no?, maestro de escuela. Así pues, queridos amigos, la personalidad de Luis se va formando a partir de ese modelo que es su padre, del ejemplo de una familia en la que la virtud siempre tiene un lugar reservado, un lugar que no admite discusión. No son tampoco demasiadas las personas que visitan la casa de los Pasteur. Tal vez, es posible, se deba al hecho de que está a las afueras de la ciudad. De esta forma Luis comparte juegos con un grupo reducido de amigos. Buenos amigos, pero un grupo reducido. Laguerre, Purcell, Guillemin, Coulon. Miradles, ahí están. Les encanta permanecer durante horas en el taller de Jean-Joseph, jugando con residuos de pieles. Organizan expediciones también al río, en el que se divierten de mil maneras. Sin embargo, hay algo que Luis no soporta. La verdad es que no le gusta cuando sus amigos hieren algún pájaro o algún pequeño animal por la simple razón de divertirse. Entonces, en ese momento, en ese instante se marcha caminando hacia la sombra de algún árbol con gesto de tristeza, de duda, con el pesar en el rostro. No le gusta ver cómo sufren los seres vivos. Es algo que desde muy pequeño lleva dentro. Las distracciones de nuestro joven amigo, son las propias de un niño de su edad, al trabajo, en la finca familiar. Jean-Joseph, su padre, es un hombre orgulloso, pero también honesto. Hace relativamente poco tiempo que ha abandonado los días de gloria que le han proporcionado su pertenencia al ejército francés. Pero a pesar de eso, él no ha tenido reparo alguno en trabajar, primero de curtidor y ahora de campesino. Cuando llegan las noches, al calor del fuego, Jean-Joseph narra con emoción a sus pequeños distintos episodios de las guerras napoleónicas. Son historias llenas de misterio, de aventura, de heroísmo. Historias que, por supuesto, hacen soñar a Luis. Episodios que van inculcando poco a poco en su pequeño corazón las semillas del honor, del compromiso, del trabajo. Poco tiempo después, los Pasteur cambian de nuevo de residencia. Jean-Joseph acaba de ver una oportunidad que, si se concreta, puede mejorar, ampliar las perspectivas de su oficio de curtidor y dar así de paso un nuevo impulso a la economía familiar. Una curtiduría con todas sus instalaciones preparadas se ofrece en alquiler. Por si fuera poco, el lugar es inmejorable. Se encuentra a las afueras de Arbois, a escasos metros de un río que resultará esencial para el trabajo de curtir pieles, ya que allí deben ser sumergidas. Jean-Joseph no se lo piensa más. Parte inmediatamente para la pequeña localidad que va a convertirse en el lugar donde la familia se instala de manera definitiva. En su mente hay una sola idea: trabajar. Trabajar para poder decir un día no muy lejano que es dueño de esa curtiduría, de la curtiduría de Arbois. Su carácter le va a ayudar. Como ya os he dicho, Jean-Joseph es un hombre trabajador, reservado, no muy dado a las relaciones comunales. Bueno, y en cuanto al audio de hoy, pues me complace comunicaros que vamos a disfrutar con la vida de Pasteur, un maravilloso científico que, aunque no dedicó su vida a la filosofía, no deja de ser un héroe del pensamiento,
ya que sus ideas en realidad significaron un nuevo punto de referencia en medicina y en lo que a la lucha contra la enfermedad se refiere. En cualquier caso, vosotros ya sabéis que el proyecto del vuelo de Antares está dedicado a la divulgación tanto científica como filosófica, y esa es la razón por la que en nuestro podcast también hablaremos de las grandes figuras de la ciencia, pues que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Bueno, en cuanto que el audio es bastante extenso, hemos tomado la decisión de dividirlo en dos partes. Hoy os ofrecemos la primera de ellas y esperamos, por supuesto, que os guste y que pueda ser de vuestro agrado. Así que ya, sin más preámbulos, sin más presentaciones, os dejamos con la vida de Pasteur, primera parte. ...22 de diciembre de 1822. El reloj marca las 2 de la mañana cuando en la pequeña ciudad de Toul, al este de Francia, en una casa pequeña, situada en el barrio más humilde de la localidad, viene al mundo Louis Pasteur. Es hijo de Jean-Joseph, un ex sargento del ejército napoleónico, y de Jeanne, una joven de la familia Goguy, originaria de la zona. Escuchad el llanto del pequeño Luis. Casi se podría pensar que es un signo de protesta, de rebeldía, contra el dolor, contra el sufrimiento, contra la muerte, esos grandes enemigos de la humanidad. Es el llanto que simboliza la lucha, la cruzada contra la enfermedad en la que convertirá su vida. Luis es el segundo hijo de la pareja, que poco después de su nacimiento se trasladará a la comarca del Marnoz, donde la familia de Jeanne tiene su hacienda. Es allí donde Luis pasa los primeros años de su vida, el lugar donde además vienen al mundo otras dos de las hijas del matrimonio Pasteur, dos pequeñas que completarán la familia en las que transcurre la infancia del futuro científico. Os hablaba de la infancia de Luis, de sus primeros años. Es un tiempo feliz para él. Los días transcurren en torno a... A pesar de todo, hay algo que suele ocupar buena parte de su tiempo libre. El tiempo libre que las tareas escolares le dejan. A Luis le encanta pintar. Así, entre sus pinceles pasa tardes enteras y va surgiendo de esta manera una interesante colección de retratos, un género que constituirá su especialidad como artista. La escuela es otra de sus distracciones preferidas. Parece extraño para un niño, pero a Pasteur le encanta la escuela. Luis tiene suerte además. Su maestro es un joven profesor, vocacional, alguien que realmente ama la enseñanza. Alguien que va a dejar en Pasteur una huella indeleble. El profesor, por cierto, aplica en el aula un novedoso método de enseñanza. Él divide la clase en grupos dirigidos por varios de los alumnos más aventajados. El deseo de Luis, su anhelo, es convertirse en guía, en referencia, en monitor de uno de esos grupos. A ello orienta todos sus esfuerzos. De esta manera, el tiempo va dictando su monótona e innegociable sintonía. Poco a poco, pasan los años para Luis y su familia. Cada tarde, mientras regresa a casa caminando entre un entorno de incomparable belleza, no puede dejar de admirar el misterio de la vida, el palpitar de la multitud de corazones escondidos entre las sombras del bosque, los intensos colores de la vegetación que acompañan sus pasos. Más tarde, de nuevo en casa, suele dedicar siempre, casi todas las tardes, un rato a la lectura para relajarse. Los libros de historia son sus preferidos, quizá por la influencia de esos relatos que su padre le cuenta.
En ellos, en esos libros de historia, descubre momentos, escenas, pasajes memorables, muchos de los cuales sigue compartiendo con su